Ahorita vamos a iniciar. Miren, esta clase va a ser más que todo, pues, más práctica que otra cuestión. A uno cuando le empiezan a explicar el derecho notarial, uno piensa que solo va a estar sentado en el escritorio redactando, como un escribano, solo redactando, redacto, y no va a tener otra actividad que no sea esa. Pero el notario, dentro de su actividad notarial profesional, tiene mucha relación con con unas instituciones del Estado, como pueden ser los registros públicos, dependencias administrativas. Y una de las instituciones con las que usted va a tener más relación en el tema de jurisdicción voluntaria va a ser la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, no en todos los temas de jurisdicción voluntaria usted va a tener que recabar opinión de la PGN, pero en los más importantes o en el que más van a ver, posiblemente sí. Entonces vamos a ver esos lineamientos generales que los elaboró la Procuraduría General de la Nación. Entonces, este documento es elaborado y aprobado por la Procuraduría General de la Nación. La última actualización es según el Acuerdo 94-2023 del Procurador General de la Nación. No es es un acuerdo del Procurador, sin embargo, no es una norma como tal eh, legal, porque estos son lineamientos, es más que todo una guía para la calificación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Es un documento que emite la PGN con el fin de ayudar a los profesionales de Procuraduría, que son los que se encargan de verificar el expediente, de analizarlo. Entonces, este acuerdo es emitido para ayudarles a ellos a que puedan puedan tener un manual de cómo revisar esos expedientes, de que sí, que no. Sin embargo, aunque es un manual, son lineamientos generales más que todo orientados a los procuradores, a los profesionales de Procuraduría. También le sirve a uno como profesional y también como estudiante y también al usuario. ¿Cuál es la importancia de esta guía de calificación de procesos y diligencias de jurisdicción voluntaria? Esta guía es elaborada por PGN, como lo aclaré. Le regula requisitos formales de presentación de expedientes de jurisdicción voluntaria ante la Procuraduría General de la Nación. Entonces, aquí, si usted tiene una duda de cómo presentar un expediente ante PGN, en esta guía usted sabe y le explican de cómo presentarlo. Expone criterios jurídicos de la Procuraduría, pero esto es importante. Esos criterios no es que ellos se los hayan inventado, son criterios que están fundamentados en norma legal. Y eso también es bueno para estudiar. En el caso de nosotros, que solo hemos visto 3 procesos de jurisdicción voluntaria y solo uno de ellos requiere opinión de la PGN, por supuesto nos vamos a enfocar a este proceso que es el sucesorio. Pero para muchos que no han recibido jurisdicción voluntaria como tal, cuando empiecen a recibir también pueden utilizar esta guía para ir estudiando poco a poco también eh, el tema de jurisdicción voluntaria. A veces no se da tan práctico estos temas, pero le puede servir para su futuro. Y es una herramienta también del notario en su actividad profesional, esta guía de calificación de procesos y diligencias de jurisdicción voluntaria. Estos lineamientos generales que les voy a dar ahorita son aplicables a todas las diligencias en donde se requiera audiencia de la PGN, en donde se requiere que la PGN emita opinión respecto de algún proceso o diligencia sometido a su conocimiento. Primero, es obligatorio que usted llene un formulario, ese formulario lo llena a través de la página de PGN, y es un formulario que al final le sirve al profesional de Procuraduría para encontrar, para poder navegar dentro del expediente, digamos. Porque en ese formulario aparece el acta de requerimiento, ¿en qué folio? 1.
El acta de inventario, ¿en qué folio? En folio 24. Entonces le sirve al profesional de Procuraduría para poder caminar sobre el expediente de mejor manera, hablando de una forma figurativa, ¿verdad? Entonces, para eso le sirve. Y es bueno, o sea, a veces a uno le genera problema que si no está ahí en el formulario no lo reciben en el expediente, pero tiene una lógica, es que al momento de que ellos tengan un mejor manejo del expediente, más expedita va a ser la manera en que ellos emitan la opinión, ya sea favorable o desfavorable, o le interpongan algún previo. Y se debe presentar debidamente foliado con tinta indeleble. Esto quiere decir que no se puede borrar, se tiene que foliar con lapicero a máquina o una máquina para foliar. Si bien usted presenta el expediente con todos los folios, eso no significa que la PGN no le pueda pedir más documentos. Es una facultad que tiene la PGN que le puede pedir muchos más documentos de los que ustedes le completó. ¿Por qué? Porque en materia civil, porque aquí estamos hablando de jurisdicción voluntaria, pero es derecho civil. En civil, usted en procesal civil, todo lo que afirma lo tiene que probar. Entonces, de ahí surge esto que la PGN le dice, si usted me está diciendo que tal persona renunció a la herencia y lo hizo mediante acta notarial posteriormente a la Junta de Herederos, pero legalmente lo que tiene que hacer es que esa renuncia conste en la escritura pública, previo a que le emita opinión respecto al proceso, que adjunte testimonio de escritura pública donde la persona renuncia a la herencia. Entonces le puede pedir más documentos de lo que usted le presentó. Se aceptarán diligencias de jurisdicción voluntaria y procesos sucesorios múltiples, siempre que inicie de esa forma existe alguna relación, bienes, causantes, personas, interés u otras similares. Entonces, es lo que le explicaba, creo que en esta clase o en la pasada, en la otra sección, donde hablábamos de que mis padres fallecen ambos, pero ambos son propietarios de un bien, tienen copropiedad. Entonces, ahí yo puedo iniciar las diligencias sucesores intestadas de ambos al mismo tiempo. Por supuesto, en diferente expediente, pero van a ingresar a PGN al mismo tiempo. Van a ingresar a las finanzas al mismo tiempo y se van a escribir en el registro al mismo tiempo. Se pueden llevar simultáneamente a ambos procesos. Regula también lo siguiente, la PGN, que si el notario no está de acuerdo con la opinión o la providencia emitida por PGN, podrá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 54-77, que es la ley de tramitación de procesos de jurisdicción voluntaria. Es el caso de un colega donde él estaba llevando una rectificación de partida porque había un error cuando se inscribió a la persona, se le colocó mal la fecha de nacimiento. Le dio audiencia al RENAP, el RENAP le dijo que sí era procedente que rectificaran la partida. Pero cuando llevó a cabo la audiencia a la PGN, el profesional le dijo, no, aquí es improcedente la rectificación porque no hay ningún error. Ese notario ya está imposibilitado de poder declarar el auto en el cual declare con lugar las diligencias voluntarias de rectificación de partida de nacimiento. Entonces, lo que tendría que hacer es enviar el expediente ante el juez competente, que sería un civil, para que sea este juez el que determine si tiene asidero la opinión de PGN, o caso contrario, él sí puede dictar la resolución, aún con la opinión desfavorable de PGN, pero el notario no lo puede hacer. Lo siguiente, los documentos presentados no pueden ser alterados posteriormente o intercambiados por otros. Este es el momento que usted lo presenta a PGN. Como les explicaba en los procesos que hemos visto de jurisdicción voluntaria, esos tienen que ir foliados, todos se tienen que foliar.
el acta de requerimientos el folio número 1, primera resolución folio número 2, los documentos ya van folio 3, 4, 5, 6, sucesivamente. Y se tiene que hacer con tinta indeleble. ¿Qué pasa? Que usted envía el expediente a PGN, PGN recibe el documento y cuando lo recibe hace constar que ahí van 25 folios. Y le dice, le emite opinión y le establece, previo a que yo le emita opinión, por favor, eh, ampliar el acta notarial de inventario. ¿Qué hace usted como notario en una práctica totalmente errónea? Saca el acta de inventario que ya estaba dentro del proceso e introduce una nueva acta. Eso es lo que está completamente prohibido. Los documentos que usted presentó a PGN ya no pueden ser modificados ni sustituidos por otro. Ese folio ya no se puede modificar una vez usted lo presenta a PGN. Entonces, después de la opinión de PGN es que usted empieza a, a integrar o a incorporar nuevos documentos si es que PGN se los pidió. Ese previo de PGN va a ser otro folio del expediente. Y a continuación de ese folio, de ese expediente, que es el previo de PGN, usted le va a incorporar nuevos documentos que van a formar un nuevo folio. Lo que no puede hacer es alterar el que ya existe. Está totalmente prohibido. Puede constituir a veces posiblemente un delito, un hecho delictivo. Esta es una continuación de los lineamientos generales. Es aplicable a todos los procesos, por supuesto, aquellos donde se tenga que publicar algún edicto. Sucesorio, ausencia, patrimonio familiar, esos. En los procesos donde se deban publicar edictos, se deberán adjuntar las certificaciones del portal electrónico, bien los ejemplares o copia certificada del edicto publicado en el Diario de Centroamérica. En este caso, si usted radica un proceso hoy o inicia un proceso sucesorio o una diligencia de asuntos de jurisdicción voluntaria, lo que tiene que presentar son certificaciones del portal electrónico. Únicamente ahí no se complique. Y esas certificaciones, el propio Diario de Centroamérica se las envía a su correo. Entonces ahí no hay pierde. Y la última, la recepción de expedientes de jurisdicción voluntaria no obliga a la Procuraduría General de la Nación a emitir opinión sobre el fondo del asunto si la ley no lo estipula. Es decir, en aquellos procesos donde la ley no le obliga a darle la audiencia a la PGN, pero usted por algún motivo quiere darle audiencia a la PGN y se la otorga. PGN va a recibir el expediente y lo que le va a decir es que no emite opinión porque no está facultado para emitir opinión en esos asuntos. Un cambio de nombre, una identificación de tercero, no es necesaria una audiencia a la PGN. Pero usted podría recabar en la audiencia, sí, sí, como notario lo puede hacer. En el caso de alguna duda, es recomendable si no se lo exige la ley, no. ¿Para qué lo va a hacer? Y aquí sí ya venimos a un tema específico del proceso que ya hemos visto, que es el proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Entonces la PGN dice, esos requisitos son adicionales al proceso sucesorio, pero cuando leemos lectura van a ser requisitos que ya los hemos visto en clases, si se dan cuenta, muchos. En el acta de requerimiento se debe justificar el interés en la radicación. Cuando usted lleva a cabo la redacción de esa acta, en la ciudad de Guatemala, el 2 de septiembre del año 23, siendo las 10 horas con 49 minutos, constituida en oficina profesional ubicada en tal dirección, a requerimiento del señor tal y tal, los datos de él. Son requeridos por el señor X para radicar y tramitar hasta su fenecimiento el proceso sucesorio intestado de su señora madre.
tal y tal. Entonces, en el tema cuando son familiares no es tan difícil justificar el interés porque se justifica con decir es la madre, es mi padre, es mi hermano, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si usted en el acta de radicación lo que hace constar es la persona me solicita radicar y tramitar hasta su fenecimiento el proceso sucesorio del señor XX? Cuando llegue esto a PGN le va a decir, mire, en el acta de radicación usted no consignó por qué la persona está radicando el proceso, cuál es el interés. Entonces le va a decir usted como notario, pero es el hijo. Sí, pero en el acta usted no hizo constar eso, que radicó el proceso de su madre, de su padre, de su hermano, de su tío. Entonces eso tiene que hacerlo constar en el acta de requerimiento. Y si ustedes van a revisar el material que les envié, ahí se podrán dar cuenta que aparece que es la madre o el padre, no me acuerdo cuál era el caso que les planteé. El segundo, para el proceso sucesorio intestado es indispensable adjuntar certificación de nacimiento del causante. Y si tuviera anotación de identificación de nombres, aquí hablamos tanto de identificación de persona como de tercero, es necesario que se consignen los mismos. Oigan bien, en el edicto, en el acuse de recibo del registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, de la Presidencia, mejor dicho, e informes extendidos por el registro de la propiedad. Por eso es importante que usted al momento de recibir un expediente revise bien los documentos y que si necesita una identificación de tercero el proceso, usted la lleve a cabo antes de radicar el proceso o la lleve a cabo posteriormente a llevar a cabo la radicación del proceso en un acta de notarial. Pero lo que tiene que fijarse es que antes de que se publique el edicto, del acuse de recibo del registro de procesos, o de los informes, ya tenga esa persona en su certificado de nacimiento esa identificación de tercero o que haya hecho constar la identificación de persona, porque si no, después va a tener que ampliar el aviso, va a tener que ampliar los informes y va a tener que ampliar el edicto, un edicto. Entonces, por eso es indispensable que usted tome en cuenta todo esto. Y este tercer párrafo, pues, va muy relacionado al anterior. Para el proceso sucesorio testamentario, si el causante se identificó en vida con otros nombres, es indispensable presentar certificación de nacimiento en donde conste la anotación de todos los nombres con los cuales se identificó. Y va a pasar lo mismo, tiene que hacerlo constar en el edicto, en los avisos y en la solicitud de informes. También tenemos esto que dice en el proceso sucesorio intestado de conformidad con el artículo 7 del Código Civil, la identificación de tercero, notoriedad y el cambio de nombre no modifican el estado civil ni no constituyen prueba de filiación, por lo que es necesario probar fehacientemente la filiación con el causante. ¿Cómo se va a probar esa filiación? Con certificado de nacimiento, sencillamente. Con lo que no se va a probar es que el supuesto heredero le deje una copia del DPI. Y como el DPI tiene el apellido del causante, diga, mire, es mi papá, por eso es mi mamá, por esto. No, tiene que comprobarlo fehacientemente. Y lo comprueba fehacientemente con un certificado de nacimiento, porque recuérdense que los documentos públicos tienen fe pública. No solo los que el notario autoriza, sino que los que autorizan funcionarios también. En los procesos sucesorios intestados,
Solo voy a hacer un paréntesis. Los compañeros que me están mandando correo, por favor, mándenme correo después de la clase, no en medio de la clase. Primero porque va a llegar notificaciones de los correos, pierdo la concentración que tengo en la clase. Y porque en teoría ustedes tendrían que estar poniendo atención a la clase y ya después de la clase, terminan las 12, pueden empezar a enviar los correos. Y otra cuestión, solo tomen en cuenta que hubieron muchos que tenían notas que según ellos son bajas, 20 de 25, lo que me parece que no es nada bajo, no sé por qué creen que eso es una nota baja. Y me decían, son observadores, pero mi nota es muy baja. El problema fue que muchos sacaron malas notas en el parcial. Por supuesto, yo se los explico. Y aún sacaron nota baja en el parcial, aún con el hecho de que califiqué bastante, o sea, no me puse estricto para calificarlo, califiqué bastante laxo. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta eso. Pero por favor, si van a enviar correos, que sea después de la clase. Porque en teoría, ustedes tendrían que estar poniendo atención en la clase. Entonces, me llegan los correos, yo lo que estoy suponiendo es que son los compañeros que encienden se conectan a la clase y después no ponen atención. Y lo sé porque cuando hemos hecho laboratorio les pregunto y nunca responden. Están conectados a la clase pero no responden. Y recuérdense que la participación en clase no solo es conectarse, es también participar cuando sea requerido, porque eso trata la asistencia. Y ojo también con las inasistencias. En este momento creo que no hay problemas con eso, pero ojo también con eso. Porque si ustedes son observadores y dicen ya tengo 40 puntos, pero tienen 4, 5, 6 inasistencias, de nada les va a servir los 40 puntos porque ya no van a ser aplicables a la clínica. Que ya me pasó como con 2 que no tienen asistencia, entonces yo no les voy a subir nota porque nunca participaron en clase. Y es injusto para los compañeros que sí han participado en clase, que se conectan cada día. Entonces, para que lo tomen en cuenta eso. Creo que en esta clase hubo una compañera que me mandó 2 veces el parcial y las 2 veces se lo revisé. Entonces, el control en este aspecto, por lo menos, sí tengo bastante control de lo que estoy haciendo. No es que esté revisando al azar. Entonces, eso también. En los procesos sucesorios intestados es necesario dar cumplimiento al artículo 478, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y de qué trata ese artículo? Le señalé entre signos de interrogación herederos. Porque de lo que habla este artículo es en la necesidad que en el acta notarial, en el caso de un proceso sucesorio intestado, el presunto heredero haga constar si conoce a otra persona que tenga igual o mejor derecho que él. Lo tiene que hacer constar o hacer constar que no conoce a nadie. Pero si no toca ese tema en el proceso, en el acta notarial de requerimiento, lo que va a pasar es que PGN también la va a poner, pero le va a decir, miren, su acta notarial de requerimiento no consignó si conoce a alguien más que tenga derecho a heredar por ley, o en caso contrario los desconoce. Amplíe el acta de requerimiento. Y si se van a leer el material que les compartí, pues ahí está que la persona no conoce a otros posibles herederos. Entonces ahí se está cumpliendo con lo regulado en el artículo 478, que además regula que se tiene que colocar residencia, eso no importa. Eso no es necesario. Lick, disculpe la pregunta. Dígame. Y en el proceso sucesorio intestado,
los herederos también incluirían ahí los de un segundo hogar. Si son hijos, sí. Imagínense que el, el causante tenía otro hogar, digamos, Sí. y los otros hijos están reconocidos por el causante o la causante, tendrían que mencionarlos. O puede que no los mencionen, pero en algún momento se van a dar cuenta los otros hijos. Ellos tienen derecho. Y si la esposa actual pone oposición de esos otros herederos, ellos podrán imponer ese procedimiento del proceso sucesorio intestado, o sea, que continúe el proceso. Sí, ahora si la esposa quiere impugnar, se va a tener que ir a la vida ordinaria. Pero que impugne no significa que vaya a tener resultados de impugnación, porque los hijos tienen igual derecho, sean de diferentes familias, digamos. Hay igualdad de Diferentes hijos, hogares. sí, de diferentes hogares. Ahí no importa que sean de diferente papá, diferente mamá, no, de diferente padre, diferente madre, ahí no importa. Gracias. Sí, sí, Ahí está. pero sí ellos Entonces, también tienen derecho, ¿vale? sí, el artículo, si no se mal, el 46 constitucional establece igualdad de hijos, no se puede hacer ninguna distinción en los hijos. No tengo la constitución en la mano, así que no estoy seguro, pero creo que es el 46. Ahora, si no estoy seguro, pues ustedes me corregirán si tienen la constitución a la mano. Siempre y cuando estén reconocidos. Sí, siempre y cuando esté reconocido, porque se tiene que probar la afiliación fehacientemente. Y fehacientemente se trata de documentos que no admitan prueba en contrario. Gracias, Lick. Para servirle. Es Entonces el vamos artículo 50, licenciado. 50. 50 Muy de la bien. ley, igualdad de los hijos. Muy bien. 50, artículo 50 constitucional. Entonces no se podría hacer ninguna distinción de los hijos. Entonces, lo que puede pasar es que estos hijos no mencionen a los otros, pero cuando los otros se den cuenta, ellos van a radicar el proceso. Y cuando den aviso al registro de procesos, ahí va a ser el problema que van a aparecer dos procesos al nombre de una misma persona. Y eso sí no puede existir, que existan dos procesos por una persona. Licenciado, Dígame. disculpe también el artículo 209 del Código Civil, igualdad de derechos de los hijos. Ahí también está estipulado. Es mencionar el constitucional porque es el de mayor rango. No hay nada que podría contradecir esa norma. Igual el constitucional dice que es punible hacer una distinción de ese tipo. Entonces, va a pasar eso, que va a radicar uno, va a radicar esta familia, va a radicar la otra. Y cuando llega al registro de procesos, ahí se van a dar cuenta que hay dos y se va a tener que acumular en un notario. Y si no quieren a ese notario, pues en la vía judicial, pero se va a tener que acumular. No pueden llevar dos procesos al mismo tiempo. Y si ya salió ese proceso sucesorio intestado, ya salió de trámite y todo, Lick, podrán nuevamente revocar ese proceso. Sí podrán solicitar que se amplíe el acto declaratorio de herederos, que por eso se queda abierta la mortual por 10 años. Entonces le tendrían que solicitar al notario que amplíe el auto declaratorio de herederos, donde los declara a ellos también herederos. Y si no lo hace el notario, van a tener que irse por la vía judicial. Que secuestren el expediente que tiene el notario. O a veces, como el notario en teoría ya lo tuvo que haber remitido al Archivo General de Protocolo, el juez lo secuestra del archivo. Y ahí continúa el auto. Y vuelve nuevamente el proceso. No, solo tendría que ampliarse el auto declaratorio. Porque si ellos son hijos, lo único que tendría que hacer es hacer constar en el auto que también a ellos se les declara como herederos por ser hijos. Pero el expediente como tal no se repetiría.
solo el auto. Licenciado, una pregunta Diga. con respecto a este asunto específicamente en la ampliación del auto de declaratoria. Eso se hace con base en la opinión que PGN nos ha dado, ¿verdad? Entonces, esa parte tendría que regresar de nuevo a PGN para que ellos también amplíen su opinión, ¿verdad? Y con base en esa ampliación, hace uno la ampliación del auto de declaratoria. En el caso de PGN, como PGN cuando le da la opinión, en uno de los puntos de la opinión le establece que bajo la salvedad que aparezca una persona con igual o mejor derecho. Entonces le dice, declara como herederos a estos, pero si aparece alguien con igual o mejor derecho, lo puedes declarar también. El que Sí, esa tendría que parte la calificar. entiendo. Esa parte la entiendo, licenciado. Pero mi punto es, la PGN solamente opinó que era procedente declarar herederos a tales y tales personas. ¿Ya? Sin embargo, su opinión no va a pesar sobre Juanito y Juanita que se adhirieron posteriormente. Es que PGN no, o sea, la opinión de PGN no es solo sobre declarar herederos como tales, sino que PGN va a declarar que se murió la persona, que tenía bienes y que esos bienes corresponden a estos herederos por la calidad que tienen. O sea, estos se heredan no por su nombre, sino por la calidad que tienen. Entonces ahí es donde está la salida. Si estos se heredan por hijos y la PGN le hace la salvedad si aparece una mejor persona con igual derecho, quiere decir que si aparece otro hijo también se le puede declarar en calidad de hijo. Ahí sería la salida. Muy bien, gracias. Sí, porque o sea, ellos no heredan por ser ellos mismos, sino por ser hijos. Entonces el notario eso tendría que ver, que sean hijos, que tengan igual derecho. Y también hablamos en cualquier proceso sucesorio en el que se actúe en representación mandatario en el ejercicio de la patria potestad, el notario deberá calificar la misma y acreditar la representación. Eso es del artículo 29, numeral 5. El artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario notario que los autorice. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. En este caso es un acto. Y esto se haría constar en el acta de requerimiento. O en las demás actas si ya una persona actúa por representación, un mandatario, o hay un menor de edad y es el padre el que lo está representando dentro del proceso sucesorio. Se tiene que acreditar la representación y calificarla, si es suficiente conforme a la ley para ese ejercicio. Entonces, en el caso de que alguien le quiera radicar un proceso con una carta a poder, usted como notario no podría hacer constar eso porque la representación no es suficiente para ese acto. Y si usted hace constar que esta representación es suficiente, ahí ya tiene responsabilidades. Porque usted como profesional del derecho tiene que saber que no es suficiente para ejercer ese acto. En el proceso testamentario es necesario presentar el testimonio de la escritura pública del testamento con la razón de inscripción en el registro de la propiedad. Es lo que les decía cuando hablamos del testamentario, que hablamos escuetamente, que decíamos, tiene un paso previo que el intestado, y el paso previo, ¿cuál es? Inscribir el testamento en el registro de la propiedad. Y aquí tenemos el fundamento legal de 1994. Hay un libro de testamentos especial en el Registro General de la Propiedad. Si alguno de los presuntos herederos hubiese fallecido antes que el causante, es necesario acompañar certificado de defunción. Y si existiesen personas con derecho de representación, estas se deberán manifestar y acreditar documentalmente su derecho.
La compañera Marta Ángel, diga. Marta López. Licenciado, creo que se quedó levantada mi mano. Disculpe. Muy bien. También levantó la mano Mario Alfonso, creo que era. No sé si él dejó levantada la mano, quería preguntar. No, licenciado, quiero preguntar. En el Diga. punto anterior, donde dice el proceso sucesorio testamentario, es necesario presentar el testimonio de la escritura pública. ¿Qué pasa en el supuesto de que el notario que realizó la escritura pública que contiene ese testamento ya falleció y no presentó ese, o sea, está imposibilitado materialmente de presentar ese primer testimonio? ¿Quién lo tiene que hacer? En el caso de un notario que fallece, los protocolos donde está contenido el testamento tiene que ser entregado al Archivo General de Protocolos. Esto se entrega aquí en el sótano de la Corte Suprema. Entonces ahí está el protocolo del notario fallecido. Tendría que estar ahí. Entonces se le pide al director del Archivo General de Protocolos el testimonio, que él lo extienda. Ahora, si el protocolo se perdió, nunca lo entregaron los familiares, ahí sí hay problema porque no hay testamento. Por una irresponsabilidad Tendría que hacerse alguna diligencia de reposición de ese protocolo. Si hay testimonio, sí, pero imagínese que no haya dado testimonio el notario, no hay nada, se pierde el protocolo, entonces ahí no hay forma de reponer el protocolo que se perdió. Y la única manera fuera que los testigos todavía estuvieran vivos y ellos declararan eso, pero por ser un testamento y porque ser un acto de última voluntad está complicado que se pueda reponer. Entonces, al final, es una responsabilidad del notario si pasa eso. Aquí nos habla del derecho de representación, es decir, cuando un heredero o alguien que tiene derecho a heredar fallece antes que el causante. Yo tengo 3 hijos. Uno de mis hijos falleció y yo fallezco 10 años después. Pero este hijo mío tuvo 2 hijos, entonces tengo 2 nietos. En el acta de erradicación se hará constar que yo tuve 3 hijos, pero ese hijo falleció y se va a acompañar el certificado de función. Pero como hay un derecho de representación que tienen mis nietos, se podrá acompañar certificado de nacimiento de ellos para que ellos puedan heredar lo que le correspondería a su padre. Ahora bien, si ese mi hijo falleció y no tuvo hijos y falleció antes de mi persona, pues ahí no hay ningún problema. Acompaña el certificado de defunción que falleció y ahí se terminó. Pero si esa persona sobrevive al causante, es decir, yo fallezco este año, mis 3 hijos están vivos e inician el sucesorio intestado a los 5 años, pero en ese camino de mi fallecimiento y los 5 años fallece uno de ellos, el que va a heredar va a ser el muerto, porque él sí sobrevivió al causante. Entonces ahí sí hereda el muerto. No hay derecho de representación. Se va a declarar como heredero a los 2 hijos vivos y al fallecido. Y sobre los bienes del fallecido hay que hacer otro proceso sucesorio, que se puede llevar al mismo tiempo también que el del padre, que el mío, digamos. Todo eso hay que saberlo uno para dar una buena asesoría al cliente, para plantearle esta salida, esta otra salida. Hay que saberlo bien para pedirle los documentos que se van a utilizar, los documentos que prueben todos esos hechos. Y es lo que regula el siguiente párrafo. En cuanto al instituido como heredero testamentario o ab intestato, que es el proceso sucesorio intestado, si éste falleciere con fecha posterior al causante, se le tendrá como heredero por haberlo
sobrevivido, y esa es la palabra clave. Si lo sobrevivió, aunque él fallezca, se declara heredero al fallecido, a la mortual. El lugar, fecha y hora de celebración de la Junta de Herederos debe coincidir con la consignada en el edicto publicado. En su defecto deberá justificarse legalmente el cambio que se realizó. Entonces, es decir, si usted publica en el edicto que la Junta de Herederos va a ser el 20 de septiembre a las 10 de la mañana, esa acta notarial de Junta de Herederos tiene que iniciar a las 10 de la mañana. En la ciudad de Guatemala, siendo las 10 horas, y va a ser en el mismo lugar que usted fijó el edicto. Compañero Mario Alfonso, dígame. Gracias, licenciado. Disculpe tanta interrupción. En el punto en el que dice que en cuanto al instituido como heredero testamentario y que le sobrevive, pues obviamente él por haber fallecido no podrá aceptar esa herencia, ¿verdad? Porque deben aceptarse. Entonces, ¿quién le tiene que representar? No, en el caso de los fallecidos no es necesario que acepten o renuncien. Se da una aceptación como tácita, digamos. O sea, no hay nadie que tenga que aceptar, sino que como no puede aceptar o renunciar por estar fallecido, se le declara heredero. Pero no tiene que haber una persona que acepte por él como tal o renuncie. Ah, muy bien. O sea, él por estar fallecido hereda. Gracias. Oiga, muy buena pregunta para los. Miren, a mí me gusta que pregunten porque así aclaramos dudas. Porque si no me preguntan, yo pienso que todo está quedando 100% entendido. Entonces, al final, para mí, estoy bien porque les dejé que todos se entendieran bien, pero los que se perjudican a veces son ustedes, no preguntando. Entonces, es mejor preguntar. Y en esta carrera, tienen que acostumbrarse a preguntar. Uno siempre anda preguntando. O sea, porque primero uno no nace aprendido y segundo hay cosas que aunque uno aprende, le surgen dudas. Entonces, uno va a preguntar al jurídico, uno va a hablar con hablar con un colega. Aunque uno tenga mucho conocimiento, que sea un erudito en la materia, siempre anda preguntando, mira esto, ¿qué tal vos? Mira esto. Entonces, es bueno que pregunten. Malo es que no pregunten, se queda con la duda y freguen al cliente. Ahí sí está mal. Compañero Luis, dígame. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Con respecto a la Junta de Herederos, me causa duda algo. Si uno de los interesados no comparece a esta junta, ¿se pospone la reunión o se inicia con la mayoría? Mire, como ahí no hay mayoría, no hay quórum, surge en la sociedad, digamos, en derecho societario, aquí se podría llevar a cabo la junta con los que comparezcan, pero Muchas después gracias. tendría que recabar la información de la persona. Solo me permiten un momento. Ahorita regreso, solo voy a atender una llamada, por favor.
Mil disculpas, compañeros, tenía que atender esta llamada. Mil disculpas para todos. No sé si alguien va a preguntar algo, que miro manos levantadas. Licenciado, buen día. Me surgió la duda con esto en relación al artículo 929 de lo de si alguno de los presuntos herederos hubiera fallecido antes del causante. Usted nos explicaba que si fallece después, hereda el muerto y se tiene que proceder un intestado sobre los bienes del fallecido, los herederos, ¿verdad? Los hijos o la esposa. Y si hubiera fallecido antes del causante, únicamente se acompaña el certificado de función. Y no hay ningún otro documento más que acompañar, y con esos bienes o la familia, los hijos, la esposa de él, ¿cómo quedaría la herencia al final? Mira, aquí hay que ver si hay derecho de representación. Únicamente tienen derecho de representación los descendientes, es decir, los hijos o hermanos. Entonces, si yo tengo 3 hijos y uno de ellos fallece antes de que yo fallezca, pero yo fallezco posteriormente, ¿verdad? Entonces, en vida solo quedaron 2 hijos y ellos radican mi proceso sucesorio. Pero como tuve 3 hijos, al tercero que falleció le tuviera que corresponder la herencia. Pero él, como falleció antes de mi persona, ya no va a heredar. Pero si él tuvo hijos, ahí aplica el derecho de representación. Es decir, los hijos van a heredar lo que le correspondería a él. Entonces, los otros documentos que tendría que acompañar, además del certificado de función, son los certificados de nacimiento de los otros, de mis hijos, de los hijos de mis nietos, digamos. Pero si mi hijo nunca tuvo descendencia, nadie lo va a representar. Entonces, únicamente es necesario acompañar el certificado de función. Y la herencia que le iba a corresponder a él por ser mi hijo, se la van a repartir los otros herederos entre ellos. Ya, sí, ya me quedó muchísimo más claro, licenciado. Al final yo creo también que es muy importante preguntar y no quedarse con la duda para poder asesorar a las personas de la mejor manera y darles un buen servicio. Sí, exactamente. Alguien levantó la mano, Santiago Adolfo Somoza. Sí, pero no le quedaría a la esposa si no tuvieron hijos. No, por eso es, en el caso que yo lo estoy planteando, solo tuve hijos, no tuve esposa. Ah, Pero en el caso de que fallezca la esposa, si ella falleció antes que mi persona, sus bienes ya no tienen derecho de representación. Muere la esposa antes y ahí se acabó el derecho que ella tenía. no, disculpe, yo le consultaba con relación de un heredero que falleció, un heredero, ¿verdad? Entonces, le correspondían a los nietos, Sí, si él no a la fallece. esposa. No, porque la esposa hereda su parte. O sea, mire, pues, si hay una persona que tenía 3 hijos y una esposa, a los que les corresponde heredar son a los 3 hijos y a la esposa, en partes iguales. Hay 4 casas, a cada uno le tocaría una casa. Pero si uno de esos hijos fallece antes que el causante, es decir, el fallecido, tendría que presentarse el certificado de función para comprobar que esa persona ya falleció y por eso no se pronuncia sobre la herencia. Entonces, si falleció antes, lo que pasa es que si él no tuvo hijos, no tuvo descendencia, su parte le correspondería a la esposa y a los otros hermanos. Pero si él tuvo descendencia, es decir, hijos, la herencia que le hubiera correspondido a él por ser hijo, le va a corresponder a los nietos del causante. Pero solo esa parte, solo la parte que le correspondería a él. Ahora bien, si hay 3 hijos y una esposa, y uno de los hijos fallece, pero fallece después del causante, se van a declarar herederos a los 3 hijos, al fallecido, a los 2 que están con vida, y a la esposa. No sé si me expliqué bien. Sí, no le quedé, esa era la duda que tenía, que son puntos diferentes. Sí, son puntos diferentes. Todo dependerá si esa persona fallece antes o después del causante. Eso es el chivo, digamos.
Sería la diferencia, ¿va? Sí, la diferencia, si fallece antes o después. Y eso es lo que por eso es tan importante determinar la fecha de la defunción del causante. Gracias, Luis. Licenciado, disculpe. Buenos días. Una Buenos días. consulta. ¿Y si el heredero fallece antes del causante, pero fue hijo único, qué pasa en ese caso con la herencia? Si tiene hijos, van a heredar los No, si no hijos de él. tuviera hijos, ni se hubiera casado y encima hubiera sido hijo único. Tendríamos que buscar parientes en línea colateral. Si tuvo tíos, si tuvo sobrinos, ahí. Porque si tiene padres, pues a los padres, pues ya no tiene padres, no esposa, hijos, nietos. Tendría que ver si tuvo tío, si hay algún tío que siga en vida, o algún sobrino. Ok. Gracias, licenciado. Ahora, si no hay nadie, pues ya le corresponde al Estado. Para la U. Miren, ahora actualmente para la Municipalidad de Guatemala, que no sé cómo han hecho ellos para heredar tanto, cuando no les tendría que corresponder. Pero la U, si ustedes van a muchas zonas, van a zona 1, hay muchas propiedades que la universidad tiene, obtuvo de esa manera. Pero recuérdense que el artículo que regula el derecho del Estado no dice el Estado y la Universidad de San Carlos, regula el Estado y las universidades del país. Entonces antes, como no habían tantas universidades como ahora, pues no había tanto problema. Entonces usted mira un montón de casas que dicen propiedad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay unos que se aprovechan y otros que están abandonadas. Como donde está el bufete popular, también, vale, que se le cedieron a la U en ese tiempo. Sí, pero no estoy seguro si el bufete fue por herencia o alguien en vida lo donó, eso sí no estoy seguro. No le podía decir de eso porque no estoy seguro. Licenciado, estaba leyendo de las incapacidades para suceder. Esta incapacidades para suceder aplica únicamente en procesos sucesorio intestado. Sí, porque están las incapacidades y también están las testamentarias que están a la par, si no estoy mal. Representación hereditaria. El 924 son las incapacidades para heredar por indignidad, se podría decir, y están enumeradas 9 incapacidades. Y el 925 es cuando no aplica. Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las haya producido. Le hablaba del siguiente, el 926. 926, incapacidades para suceder por testamento. Ok, gracias, licenciado. Pero ojo, por indignidad sí se puede aplicar a los que son herederos intestados y testamentarios. Se puede aplicar a ambos. Lo que regula el 926 es incapacidad para suceder por testamento para extraños. Ok, gracias. Porque si, mira, le regula los ministros de culto, los médicos y cirujanos, el notario que autorizó el testamento, los testigos, el tutor, el protutor. Entonces, por indignidad puede ser una causal tanto para intestado y testamentario, porque son para parientes. Esto va para personas que tengan derecho a heredar por ser parientes, aunque sea por testamento. Entonces, son herederos instituidos en testamento, pero además son parientes. En cambio, el 926 nos habla de personas que son extraños. Para que venga usted como notario y redacte el testamento, y en el testamento lo dejan a usted como notario como heredero, eso no se puede. O el ministro de culto. Por ejemplo, así como lo que comentaban anteriormente, que la propiedad la cedieron por herencia a la Universidad de San Carlos, ahí aplicaría incapacidades para suceder por testamento, porque es una persona ajena que no es familia. Bueno, en el caso de la universidad no, porque tendría que darse alguna de estas causales, que fuera ministro de culto, médicos y cirujanos, el notario, el tutor, el protutor, las instituciones extranjeras. Entonces, en el caso de la Universidad de San Carlos no tiene ninguna incapacidad para suceder por testamento. Porque es una institución del Estado. Sí, son las extranjeras y tienen incapacidad. Ok, gracias, licenciada, ya me quedó mucho más claro. Para servirle, entonces vamos a seguir con la
El tema va a ser lineamientos generales. No sé si hago la hora. Lineamientos generales es el tema. Les voy a dar unos minutos para que lo puedan llenar. Va a ser lineamientos generales el tema, por si no escucharon algunos. Lineamientos generales. El link está en el grupo de WhatsApp. Ahí lo compartió Javier. Está hasta abajo. Lineamientos generales. Entonces vamos a esta parte donde dice la Junta de Herederos. Como les decía, si en el edicto dice que la Junta va a ser a las 10:30 el 20 de septiembre, en esa oficina profesional ubicada en tal dirección, el acta tiene que contener esa fecha y en esa dirección. Si usted le inicia una hora después, tiene que hacer constar de por qué la está iniciando una hora después. Si la hace otro día, tiene que hacer constar que el por qué la está iniciando otro día después. Pero si solo facciona el acta en diferente fecha, en diferente horario, y lo envía así, le va a poner previo también PGN porque usted está faltando a lo que se especificó en el edicto. En el caso del acta notarial de celebración de junta de herederos, si es testamentario el proceso, tiene que hacer constar que se le dio lectura al testamento o a la donación por causa de muerte. Entonces, en la junta de herederos del proceso testamentario, además de hacer constar que aceptan la herencia, tiene que hacerse constar que le dieron lectura al testamento. Cual se encuentre escrito el registro general de la propiedad al número total del folio del libro. ¿Me escuchan ahorita claramente o se escucha entrecortado? Ahorita sí, ahorita. Miren, si se empieza a escuchar entrecortado, me dicen, porque así no empiezo a hablar temas y no los van a entender. ¿Ahorita se escucha bien o todavía entrecortado?
Ahora se escucha bien, licenciado, pero no se le Sí, claro. entendió nada de lo que dijo. Si pudiera volver a repetir, sería genial. Gracias. ¿De qué parte no se entendió? No sé si se entendió lo del acta, que se tiene que dar lectura al testamento en la Junta de Herederos. A partir de ahí se le entrecortó. Ah, muy bien. Entonces, se le tiene que dar lectura al testamento en una Junta de Herederos. Otra vez entrecortado. Sí, licenciado, perdón, otra vez se le escucha entrecortado, no se le entiende. Otra vez, El objetivo es que acepten o renuncien a la herencia. Creo que es cuando habla como que más rápido, que se escucha más Voy a ver esto cortado. ahorita, permítame. Voy a arreglar esto ahorita. No sé si es por el micrófono o es la señal, pero a mí sí me alertó que era la señal. Oh, es la señal. De internet. Porque yo estoy teniendo problemas para mi asistencia, no me abre. el micrófono. ¿Me escucha ahí? Sí, licenciado. Sí, se le escucha clarito. Entonces vamos a continuar con la clase. Les decía que en la Junta de Herederos, en un testamentario, además de aceptar o renunciar a la herencia, se tiene que hacer constar que se le dio lectura íntegra al testamento, porque se entiende que ellos van a aceptar o renunciar la herencia que consta en el testamento. Esa es otra diferencia con el proceso sucesorio testamentario. Solo permítame un momento. Bien, fíjense que les voy a trasladar la presentación a ustedes y creo que por acá vamos a dar por terminada la clase porque tengo muchos problemas con la señal. Entonces, la verdad es que mil disculpas para ustedes. El examen va a ser el 23. Les voy a trasladar la presentación, que esta presentación pues es más que todo para su futuro. El examen va a ser de redacción, entonces para que lo tomen en cuenta. Así que la verdad es que tengo muchos problemas con esta, me estaba de fallar el internet, me está dando la alerta. Entonces voy a dar por terminada la clase en este momento.
Muchas gracias a todos por su atención y pues si hay clases el otro fin de semana les digo, si no, pues hasta el día del examen. Muchas gracias y voy a contestar los correos que me enviaron. Gracias, A usted muchas gracias, licenciado. Licenciado. Bien, licenciado. Feliz fin de